Hola, muy buenas tardes. Seguimos en el Congreso Andaluz de Naturopatía. Es en conmemoración a Diego Prieto y yo soy María Ángeles Linde. Os voy a presentar, mi ponencia va sobre la microcirculación sanguínea y la salud celular. Como bien os digo, soy María Ángeles Linde, soy licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, especializada en neurociencia, nutrición celular regenerativa y en la terapia físico-vascular. Entonces vamos a hablar un poquito hoy sobre la terapia físico-vascular. Mi número de colegiada es 3764. Y os voy a hacer unas cuantas preguntas, quiero que me sigáis, quiero que continuéis conmigo. Y la primera de las causas que normalmente empezamos a sentir en nuestro cuerpo son los síntomas. Los síntomas, ¿qué tienen que ver los síntomas con la microcirculación? Pues vamos a ir viéndolo poco a poco. Normalmente todas las causas que llevan a esa sintomatología, como puede ser una esclerosis múltiple o como puede ser una fibromialgia o un Alzheimer o un Parkinson o una inflamación o la inflamación silenciosa, el estrés, conlleva a que nos vamos deteriorando con el tiempo. Y la insuficiencia circulatoria sanguínea es la primera causa. Entonces, ¿qué podemos encontrar en todo esto? Cuando no llega correctamente la circulación a las células, a los nutrientes, llevando los nutrientes a cualquier parte de nuestro cuerpo, empieza a haber una falta de oxígeno en esa zona. Y esa falta de oxígeno es donde empieza nuestra degeneración. La deficiencia de ese oxígeno va a hacer que no llegue correctamente a las células y las células no puedan crear su propia energía. Todas las células de nuestro cuerpo necesitan siempre oxígeno para poder crear energía. Entonces, a lo mejor habéis pasado una época en la que estáis más estresados y ese estrés, el no descansar bien, podéis notarlo como si fuese una fatiga, porque no llega correctamente el oxígeno. Respiramos normalmente desde el diafragma y si hacemos respiraciones cortitas, llega con menos calidad. Y esa disfunción orgánica es la que nos puede llevar a tener esa condición patológica. En la actualidad, en España, la esperanza de vida es bastante alta, es la más alta de toda Europa. Y se espera que para el 2030 consigamos una esperanza de vida de 83 años. Esto quiere decir que vamos a tener una vida bastante larga. Pero ¿qué es lo que nos estamos encontrando los naturópatas y lo que hay cada vez más en los hospitales también? Es que las personas con una edad más temprana empiezan a tener patologías y muchas de ellas se hacen crónicas y empieza a haber muchas enfermedades autoinmunes y crónicas en toda la población. Y la primera causa es la microcirculación. De hecho, es la piedra angular para poder mantenernos en salud o para revertir la condición en la que estábamos y volver a estar en salud. ¿Y por qué pasa todo esto? Pues normalmente pasa el tipo de comida que llevamos, el tipo de donde vivamos, si hay mucho ruido, contaminación, polución, de las grandes ciudades, por ejemplo, se nota muchísimo, la falta de actividad física. De hecho, hemos leído hace poquito que en Estados Unidos se compara un fumador con una persona que no hace ejercicio. Y la persona que no hace ejercicio tiene más probabilidad de enfermar que un fumador. Es curioso, ¿eh? El estrés es otro detonante bastante alto, por lo que nuestra circulación se ve mermada. Y después, más adelante, os voy a explicar exactamente por qué. La sobrecarga de estímulos, el envejecimiento celular es lo que nos lleva a ello. Entonces, para que empecemos a preguntarnos, ¿a vosotros cuál es vuestro objetivo en la vida? ¿Qué queréis? ¿Cómo queréis vivir? ¿Qué es lo que necesitáis a futuro? ¿O qué es lo que esperáis de tener una vida a futuro? Porque llevamos mucho trajín, trabajamos mucho para después jubilarnos y tener una esperanza de vida. Pero si imagínate que todo ese estrés nos está haciendo
una degeneración en nuestras células, una degeneración en todo nuestro sistema, ¿cómo llegamos a esa vida más adulta, por no decir mayor? Pues las posibilidades que tenemos actualmente, por suerte, son muchas, muchísimas. Y aquí os voy a explicar una. El cuerpo está compuesto entre 80 y 100 billones de células. Eso quiere decir que tenemos un montón de células. Pero lo más descabellante es que las células en un periodo corto, un poquito más largo, mueren y nacen nuevas. Es decir, constantemente nos estamos renovando. Y yo siempre me lo he preguntado, porque si sabíamos esta condición de que las células mueren y nacen unas nuevas y nos vamos regenerando la piel, por ejemplo, lo notamos mucho en la piel, nos escamamos un poquito, perdemos la piel muerta y ese sería un factor donde podríamos verlo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué las enfermedades siguen manteniéndose en nuestro sistema si todas las células de nuestro cuerpo se regeneran, algunas como la piel, en cuestión de unas semanas y por ejemplo en el intestino, en el colon, son 4 horas, los huesos son los que tardan un poquito más y las únicas que no se recuperan son las células neuronales. Pero ¿por qué hay enfermedades neuronales que se pueden mejorar con una buena microcirculación? Porque no está el truco en la célula. El mayor truco está en el equilibrio completo de lo que es el funcionamiento de donde vive la célula. Entonces, todos estos procesos por cómo funciona nuestro organismo son unos 500 billones de moléculas de proteínas en un segundo, que es lo que hace que nuestro sistema esté correcto. Y en el cuerpo hay 21 trillones de procesos químicos en un segundo. ¿Qué pensáis? Contadme. ¿Pensáis que todos estos procesos bioquímicos lo hace solo la célula? Tenemos que tener en cuenta que además de las células en nuestro cuerpo hay virus, parásitos, hongos y bacterias. Y ellas también tienen sus procesos celulares. Entonces, si tenemos un brote un poquito más alto, ¿qué pensáis? También tienen una toxicidad y es lo más importante, porque una célula que está correctamente es una célula que tiene un buen ambiente. Y con todo ello, al final, podemos generar nuestra propia energía y que esa energía no se la lleven los que no nos gustan tanto, que serían los virus, bacterias, hongos y parásitos. A algunos les gustan, pero para mantenernos en una condición fuerte de vitalidad y que podamos disfrutar de la vida, lo mejor es mantenernos en el equilibrio correcto para que todo el funcionamiento del cuerpo sea el más adecuado. Entonces, en la ponencia, como vais a ver ahora, vais a ver lo que es una célula. Y aquí os voy a hacer un símil con una estufa para que entendamos un poquito de forma más fácil qué es y por qué funciona correctamente nuestro sistema si la microcirculación está activa. ¿Y qué llamamos? ¿Cómo vamos a crear la energía dentro de nuestras células? Pues normalmente lo que necesitan nuestras células para tener esa vitalidad son nutrientes, es oxígeno, y esos nutrientes y ese oxígeno, cuando llega de forma correcta, es cuando se produce la energía interna, que nosotros la llamaremos ATP, que es el nombre científico que le pusieron. Entonces, si lo comparamos con una leña, o sea, con una estufa de leña, la leña para la estufa sería como el nutriente, sería la parte de lo que hace la combustión con el oxígeno y se crea el calor. Entonces, imaginaros esa chimenea que está sucia, sucia, sucia. Y además, fuera de la estufa, en la habitación, está llena de trastos y casi ni puede llegar a acceder a poner la leña dentro. ¿Creéis que si nuestras células, alrededor de nuestras células, esa parte también está tóxica por el estrés, por lo que comemos, por los ambientes, metales pesados que podemos encontrar en el ambiente o en los productos, hace que no llegue correctamente esos nutrientes dentro de la célula y no se pueda generar esa energía?
Entonces, lo más importante para generar nuestra energía corporal es empezar a limpiar por fuera. Después de limpiar por fuera, podemos entrar dentro de la célula. Es decir, si nosotros lo comparamos con la chimenea, si la habitación está despejada, podemos llegar a acceder a la chimenea. Y si además tenemos la leña, que serían los nutrientes necesarios, por eso un buen nutriente con calidad y las vitaminas correctas hacen que todo nuestro sistema funcione correctamente. La buena leña, si se la ponemos a la estufa, y además hay oxígeno, porque podemos respirar bien, por eso muchas técnicas de respiración, yoga, hacer ejercicio, es muy importante para que podamos recibir todo ese oxígeno dentro de nuestras células. Y en la chimenea, pues como estábamos hablando, tendríamos el calor. Y también es importante, bueno, de hecho casi es más importante, más que nutrirnos, poder eliminar esa toxicidad, como hemos estado diciendo. Y aquí es donde está el truco. Entonces, en la siguiente ponencia vamos a empezar a hablar sobre nuestro sistema circulatorio. Tenemos las venas, los capilares y las arterias, y el corazón es el órgano que impulsa la sangre en todo nuestro cuerpo. Pero ¿vosotros creéis que solo el corazón puede empujar tanta sangre día a día, minuto a minuto y segundo a segundo para que tengamos esa calidad? Pues vengo a comentaros que no es así. Básicamente, nuestra calidad de la circulación no solo depende del corazón. El corazón solo se corresponde con el 24% y las venas que distribuyen a los capilares más pequeños, y el resto de nuestra circulación lo hace la microcirculación. Entonces, a ver, os voy a explicar un poquito más. Si vosotros os tomáis el pulso, nosotros podemos ver que nuestro pulso, algunos están entre 50, el muy deportista, y un poquito más alto el que no hace tanto deporte, ¿vale? Esas serían nuestras pulsaciones que van desde el corazón. Y en la microcirculación, el pulso, ¿vale?, lo hace las venas con un movimiento de la musculatura interna, y es lo que hace que se distribuya la sangre correctamente. Y en este pulso ya es mucho más reducido, lo hacen entre 3 y 5 veces al minuto. Eso quiere decir que no es tan activo, es un poquito menos activo. Y si ese movimiento es correcto, vamos a empezar a ver cómo empieza a moverse la sangre correctamente y nunca tendríamos un déficit sanguíneo. Para haceros un ejemplo de cuánto de grande es nuestro sistema circulatorio, imaginaros una vena pegada con otra, con otra, con otra, con otra, con otra, y esto hace un total de 7.000 metros cuadrados, que es aproximadamente un campo de fútbol, lo que es el terreno de juego. Entonces podéis decir, wow, es increíble. Pero si yo dijese que si ponemos una detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, incluso podemos dar 2 vueltas y media a la Tierra, que serían unos 100.000 kilómetros aproximadamente. Entonces puede ser bastante descabellante. En la siguiente ponencia vamos a ver cuál es la parte más importante que hace ese movimiento que nos beneficia tanto a toda persona que tenga sistema circulatorio. En el humano, por supuesto. Las arterias, que son las venas grandes, las de gran calibre, las que van con el corazón, las que hemos dicho que representan el 24% de nuestro sistema circulatorio. Después entrarían los capilares, que ya son muchísimo más pequeñitos, que ahí es donde hace ese movimiento. Si os dais cuenta, en las venas el músculo es súper fuerte, ¿vale?, para poder distribuir a todos los capilares esa sangre. Y en el del capilar, la musculatura lisa, lo que es el músculo liso, es súper finito. Y aquí hay que detallar otro dato muy curioso. Actualmente, todo lo que sea hacer terapias en las que nos podemos encontrar cómodos, en las que sean más apropiadas para la condición en la que tengamos o para mantenernos en salud, va a hacer
en muchas de ellas, como puede ser un masaje, como puede ser un drenaje, como puede ser hacer ejercicio, hacer respiraciones, todo ello nos va a ayudar. Pero químicamente no hay ningún receptor que podamos poner para que ese movimiento sea correcto. Esto quiere decir que, por ejemplo, para las venas de gran calibre sí puede haber algún fármaco que podamos ayudar, o con algún compuesto vitamínico, como puede ayudar a reparar el endotelio, lo que es la vitamina C, el magnesio, la L-lisina, pero en las venas más pequeñitas no hay receptor químico. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para tener una buena salud? Esperaros un poquito y os cuento más. Ese músculo es el que hace ese movimiento para que podamos tener una circulación. Y después vamos a hablar del retorno venoso, que es tan importante como el que nos llegue la sangre. Y ahí ya lo llamaríamos venas. Entonces, normalmente os voy a preguntar, ¿de qué nos nutrimos? Nos nutrimos de emociones, nos nutrimos con vitaminas, con alimentos, nos nutrimos con pensamientos. Y cuando comemos, por ejemplo, nosotros comemos y tiene que hacer todo el proceso digestivo hasta que llega al intestino, y del intestino empiezan a salir los nutrientes. Pero ¿os ha pasado alguna vez que estáis felices y se os olvida comer, pero os sentís nutridos? Curioso, procesos bioquímicos. Y si me echáis una mano y lo hacéis conmigo, os vamos a buscar una emoción, ¿vale? Vamos a sentir la rabia. Imaginaros sentir la rabia. ¿Qué hacéis para sentir la rabia? Normalmente la gente hace gestos de rabia. Mirad, ¿qué hacen los músculos? Se aprietan. ¿Y creéis que si os mantenéis así en rabia, en estrés, en culpa, vergüenza, nuestro cuerpo no se ve afectado? Porque nos apretamos y también ayuda a que esa circulación se deteriore. Y por eso siempre pensamos, esa persona que no está muy feliz, tiene inflamación, la sangre no circula correctamente. Y la química que le llevan a las células es una química un poco pobre. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Es bastante nutritiva? Entonces, la forma de nutrir todos nuestros tejidos es aportando los mejores alimentos. Y mira, por curiosidad vamos a poner lo que es una angiografía. Una angiografía es una técnica que tenemos en los hospitales para saber si una persona puede tener una circulación más correcta o no. Pero imaginaros que esta tecnología tan alta no es suficiente. Porque si vemos una angiografía a menos de 500 de resolución, podemos encontrar que nuestro sistema circulatorio es inmenso, es increíble. Aquí esta imagen es espectacular. ¿Y una persona que es feliz? ¿Cómo sería su sistema circulatorio? Donde pueda respirar correctamente, donde la química funciona correctamente. Imaginaros dentro de este sistema, ¿cómo funcionaría? Aquí os voy a poner otra imagen que me parece hermosísima. Es una columna vertebral. Y podéis ver que los huesos están fuertemente prefundidos y reciben alrededor de entre el 10 y el 20% de la cantidad de sangre que se bombea a través del cuerpo. Es decir, este detalle quiero que lo quedéis muy, muy fuerte, porque después, cuando empecemos a intentar entender dónde podemos y qué herramientas podemos tener para mejorar nuestra calidad de vida, va a ser increíble, porque esto lo vamos a llevar y lo vamos a comparar con la boca. Todo lo que es el maxilar superior y la mandíbula. Vale, en esta imagen vamos a ver que hemos comentado que la tecnología que hay en los hospitales es la de las dos imágenes anteriores, pero hay en 3 sitios en el mundo donde tienen una tecnología muy alta y se llama microscopía intravital. Y ahí sí que se pueden ver las venitas más pequeñas y el funcionamiento que hacen dependiendo de qué
estímulo reciba el cuerpo para reaccionar a ello. Entonces, imaginaros que ese músculo, que es lo que estábamos hablando antes, lo vais a ver en la imagen, justo ahora, se va contrayendo y se expande y la sangre empieza a fluir por diferentes sitios. Es decir, si nosotros estamos haciendo la digestión, ¿dónde va a ir toda la sangre? Se va a centrar más en la digestión. Pero si queremos correr o queremos hacer otra actividad en la que intervengan las partes más distales de nuestro cuerpo, la sangre va a ir más hacia esa zona. Y aquí es donde entran también las emociones. Hemos dicho que si estamos apretados y si sentimos rabia y si no queremos hacer las cosas, ¿qué pasa cuando sentimos rabia y a lo mejor vamos a comer? Se nos cierra el estómago o nos da dolor de cabeza. Las venitas se aprietan y deja que la circulación no fluya correctamente. Pero esto es mágico. Si veis cómo se acorta y se abre, es maravilloso. En la siguiente ponencia vamos a ver cómo es el tamaño de un glóbulo rojo y el tamaño de una venita. El tamaño del glóbulo rojo es normalmente entre 6 y 8 micras y el de la venita es entre 5 y 10. ¿Qué hace el glóbulo rojo para pasar por ahí? Se achica y cuando pasa se vuelve a abrir. ¿Y qué hace en este proceso de achicarse y abrirse? En ese proceso de achicarse y abrirse suelta todos los nutrientes que necesita darle a las células y recoger toda la toxicidad de las células y de los demás procesos químicos que se forman en nuestro cuerpo. Y vamos a ver qué pasaría si nuestra circulación se ve mermada, se ve ralentizada. Que todos esos procesos empiezan a crear lo que es la inflamación silenciosa, que actualmente tendremos conocidos que la están sufriendo. O incluso algunos de nosotros que estamos viendo esta ponencia, puede ser que también esté sufriendo esta situación. Entonces, el movimiento que estamos hablando de la vena se ve limitado entre un poquito menos de 3 pulsos por minuto y es lo que va a hacer que esa toxicidad, que es lo más importante de todo, que es sacarla, no se produzca. Y además que no llegue correctamente esos nutrientes que le hace falta a la célula y ese oxígeno para que no haya una hipoxia celular y no se creen enfermedades como puede ser un cáncer. Entonces, si todos estos procesos químicos no fluyen correctamente, la sangre no llega a esos lugares, ¿qué vamos a empezar a tener? Primero, las enfermedades del sistema circulatorio, que son la primera causa de muerte actualmente en todo el planeta. No hay nada más intenso que las enfermedades cardiovasculares, enfermedades inflamatorias, diabetes, infarto de miocardio, porque el primer síntoma de un infarto, vosotros lo sabéis todos, no es el colesterol, es la muerte. Entonces, muchas veces no nos dicen la información correctamente en nuestro cuerpo de está pasando por un proceso inflamatorio que no llega correctamente a la sangre, aparte de los nutrientes que tiene que tener el endotelio de la vena para que pueda repararlo y tener controladas las bacterias que no nos gustan nada. Ahora vamos a hablar un poquito después de ello y sobre todo en el infarto y en el ictus, porque tenemos unas herramientas magníficas donde tenemos la solución que podemos llegar a tener un proceso de salud más alto, increíble. Entonces, todas las enfermedades siempre empiezan entre 10 y 15 años antes de que nosotros sintamos esa situación. Y para eso, los naturópatas como nosotros estamos aquí para informaros, ayudaros a que todos esos procesos siempre sean correctos y tengamos ese punto de vitalidad, energía, disfrute de la vida. En la siguiente ponencia os voy a explicar el dispositivo que hay actualmente con el que contamos los naturópatas y médicos, que es el único en el mundo que sí trabaja la microcirculación sin efectos secundarios, sin ser invasivo. Y además hace que todo nuestro cuerpo pueda empezar a funcionar y tenga esa vitalidad. En esta imagen vais a ver, esta tomografía se hizo en un hombre de unos 50 años que tenía estrés. Y claro, actualmente, ¿quién no tiene estrés? ¿Quién tiene una vida más tranquila actualmente? Pues solo justo antes de ponerse, habéis visto cómo es. Las venitas no
minutos, solo con 3 minutos, en este dispositivo tecnológico de alta tecnología, es lo que empieza a conseguir. A los 6 minutos ya puedes empezar a ver los glóbulos blancos que están en el torrente circulatorio. Y eso quiere decir que nuestro sistema inmune sube y podemos tener esa calidad que tanto necesitamos en muchos de los momentos en los que tenemos estrés o tenemos una vida súper activa o queremos incluso recuperarnos del deporte para eliminar toda la toxicidad en el deporte. Y aquí, si veis, es increíble. El tratamiento solo son 8 minutos y el pico máximo de beneficio se consigue a las 2 horas. Como nuestra sangre se mueve continuamente, tenemos que utilizarlo diariamente. Podemos hacer limpiezas en periodos cortitos de tiempo, pero lo ideal es que podamos llevarle siempre todos los nutrientes a nuestras células de forma adecuada con este movimiento. Y que nuestro sistema inmune también esté activo para que nunca, jamás tengamos esa deficiencia y podamos siempre estar en salud. Y podamos siempre estar en salud. Entonces, os habrá parecido como muy impresionante cómo se mueve todo nuestro sistema circulatorio y cómo, lo voy a volver a repetir, y cómo podemos mantenernos de una forma muy correcta. Entonces, quiero que volvamos a verlo para ver los detalles. Mirar cómo está el peso. También nos degeneramos por la edad, que eso ninguno de nosotros queremos, pero suele pasar. Y como la venita que hay a la derecha no están entrando nada de sangre, ningún glóbulo rojo. Imaginaros con 3 minutos en el dispositivo, donde la circulación ya se empieza a activar, ya deja de estar tan apelmazada. Tenemos que tener en cuenta que en nuestra sangre llevamos son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y el líquido plasmático, donde hay otros nutrientes que son los que llevamos a las células. Y ahora, súper descabellante, mirad el lado derecho. ¿Veis las bolitas blancas? ¿Veis cómo se empiezan a mover? Glóbulos blancos, que le dicen stop a todas aquellas virus, bacterias, hongos que no son deseables en nuestro sistema. Le dicen, ¡ay! Para afuera. Y aquí, ¿veis cómo los glóbulos blancos empiezan a moverse más rápido, más rápido, más rápido? Imaginaros un estado de salud así. Y para ver un poco más de datos técnicos, el 4 de noviembre del 2016, la Asociación Americana del Corazón advierte que un segundito, lo vamos a volver a ver. La Asociación Americana dice que en los vasos más pequeños, sanguíneos, empiezan los grandes problemas de salud. Y las enfermedades de los pequeños vasos son el punto de partida de las grandes enfermedades, tales como la hipertensión, la diabetes, la apoplegía, el infarto del miocardio, la demencia, entre otras enfermedades cerebrales, porque también influye el Alzheimer, el Parkinson, la múltiple esclerosis, y es muy interesante. Entonces, los libros que hay recogen unas 45.000 enfermedades en todo el mundo, pero si os dijese que una buena microcirculación, una buena nutrición, ejercicio físico correctamente, siempre de la mano, todo de la mano, y trabajos espirituales, mentales y emocionales, va a hacer que nuestro sistema tenga esa fuerza para que nunca jamás sintamos ninguna enfermedad.
la mayoría de ellas están, como estábamos diciendo, que están asociadas a una microcirculación deteriorada. Entonces, vamos a empezar a ver qué hay más, aparte del torrente circulatorio y de nuestras células, que también intoxican nuestro sistema. Virus, parásitos, hongos y bacterias viven dentro de nuestro cuerpo y, como hemos dicho anteriormente, también tienen sus procesos metabólicos que sueltan esa toxicidad. Entonces, aquí os voy a hablar de dos en concreto que para mí esto es clave para mantenernos en una calidad muy interesante. Vamos a hablar de la porfirmona gingival y de la Fusobacterium nucleatum. Y vosotros diréis, wow, ¿eso dónde está? Y no lo he escuchado nunca. A ver, normalmente están en boca y son de las bacterias más tóxicas que pueda haber. Y no depende si nos lavamos bien los dientes o no. No. Hay gente que se lava muy bien los dientes y tiene gingivitis. Y no por ello, por no lavarse los dientes te sale una gingivitis. Solo quiere decir que nuestro sistema inmune no las puede reconocer. ¿Por qué no las puede reconocer? Porque se crean una capita externa que se llama biofilm. Y os preguntaréis qué es esa capita externa. Ese biofilm, cuando esas bacterias llegan a nuestro sistema y se recubren, nuestro sistema, como hemos dicho, no la reconoce. Y es como una capita similar al plástico. Entonces, os lo voy a leer, ¿vale? Estas bacterias se crean un biofilm pudiendo moverse por el organismo y creando inflamación, que hemos hablado de la inflamación silenciosa, el cáncer. Si os buscáis en internet, ponéis la porfirmona gingival y la Fusobacterium nucleatum al lado de la palabra cáncer. Aquí vais a ver que ellas son responsables de algunos de los cánceres tan dañinos que hay en la actualidad. Arteriosclerosis, las enfermedades cardiovasculares, y aquí es donde quiero hablaros un poquito más, las infecciones respiratorias, como puede ser la neumonía, el EPOC, destruyen el sistema nervioso, las células del sistema nervioso, como puede ser sintomatología de Parkinson, Alzheimer o múltiple esclerosis, entre otras. Y vamos a hablar de dos remedios que nos van a ayudar a mantener un sistema circulatorio más fuerte, mucho más sano, y además, si utilizamos la terapia físico-vascular, es el detonante exacto, perfecto, para poder decir, ok, la gente de hecho me llama y me dice, ahora sí que noto la mejoría de forma exponencial. ¿Y qué vamos a ver? Vais a ver que, por ejemplo, estas dos bacterias, si hemos tenido algún tratamiento de conducto, alguna endodoncia, hemos tenido algún empaste o nos han puesto algunas anestesias que no han parado todo nuestro sistema circulatorio en esa zona, en ese huesito, y hemos dicho anteriormente con esa imagen que pudimos ver sobre la columna vertebral que entre el 10 y el 12% de nuestro sistema óseo está compuesto, nuestro sistema circulatorio va a los huesos entre un 10 y un 12%, si nosotros le quitamos ese biofilm y hacemos que el sistema inmune empieza a reconocer esas bacterias y las empieza a eliminar, más reconstruimos con los buenos nutrientes, una buena nutrición, un ejercicio físico, tomar el sol, la vitamina D, que se asiente el calcio en los huesos y que no se salga el calcio del hueso y se vaya a la arteria provocando infarto e ictus. Podemos hacer que todo nuestro sistema, solo con pequeñas cositas, tengamos ese estado altamente de salud. Entonces, ¿qué haríamos con la terapia físico-vascular BME? Que es lo que estábamos hablando antes. Podríamos activar esa terapia en la zona de la mandíbula, haciendo que todos los nutrientes necesarios vuelvan a su sitio. Y reconstruyamos el hueso, porque también hemos dicho que nuestras células se mueren y se regeneran, mueren unas y nacen otras y se van regenerando. Y ahí es la clave para tener esa salud. Entonces, vamos a ir sentando conceptos. Hemos dicho que las células se mueren y se regeneran. Y en cuestión de poco tiempo en nuestra vida, ese proceso se hace constantemente. Y en poquitos años, todas las células de nuestro cuerpo se han muerto y regenerado. Y ahí es donde podemos activar ese potencial de salud. ¿Para qué? Para tener ese equilibrio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con estos pequeños trucos.
vamos a hablar de la zanahoria y del orégano, ¿vale? Vamos a empezar por la zanahoria. La zanahoria es un alimento extraordinario, si os digo que es una intervención médica y que con ella podemos hacer que ese desequilibrio que hay entre exceso de parásitos, hongos, bacterias, pueda empezar a bajar y que se quede el número correcto en nuestro cuerpo, es lo que necesitamos es uno de los pilares para mantenernos en la salud. Entonces, aparte de lo que conocemos ya de la zanahoria, que sería que nos puede aportar mucha salud ocular, el vigorizante mental, mucha salud en nuestra piel, ayuda a prevenir el cáncer. Atentos a esto porque es magnífico. Equilibra el sistema digestivo, el apetito, fortalece el cabello, el pelo, las uñas. Y la sustancia que vamos a buscar, más que la vitamina de la zanahoria, es el falcarinol. Lo vamos a encontrar en la piel de la zanahoria. Y para ello necesitamos una cantidad de 3 gramos al día para poder tener toda esa vitalidad y que el equilibrio de todos los parásitos sea el correcto dentro de nuestro sistema. Y así, al tener menos toxicidad, toda la energía es para nosotros y además no ocupan el espacio que debería de ocupar nuestras células. Y después el segundo ingrediente más interesante que podemos utilizar para ese correcto movimiento de la correcto funcionamiento, no movimiento, el movimiento lo hace el músculo, como lo hemos estado hablando antes, sería el aceite esencial de orégano, pero tiene que ser muy alto en cada col, no nos vale cualquiera y tiene que ser para uso alimenticio, no nos vale nada que no tenga nada de calidad. Entonces, como sabéis, el orégano es antibiótico, sirve para las arrugas, para las heridas, para las infecciones en piel, mata el hongo cándida en forma de hifas, que no es el hongo cándida en su forma buena, porque siempre está la forma buena de la cándida, pero cuando ya hay una disfunción, una disbiosis en nuestro sistema o en la zona de la mucosa, que puede ser en boca, en vagina, en intestino, hay un desequilibrio, viene en forma de hifas y ahí el orégano es muy potente. Es anticancerígeno, alivia dolores, inflamación, mejora el estado de ánimo y además también nos va a ayudar a que esa capa del biofilm de las bacterias empiece a ser destruida para que nuestro sistema inmune pueda reconocerlo. Entonces tenemos aquí 2 recursos súper altos. Tenemos que la zanahoria nos ayuda a poder eliminar esta cantidad y además con el orégano conjuntamente es cuando el sistema inmune la reconoce y lo puede sacar, pero todo al final va a depender de una buena microcirculación y si además podemos ir reconstruyendo todo ese deterioro que hemos tenido en mandíbula, es cuando no va a haber una infección por encima de la que no queremos, una infección que tampoco queremos, y vamos a recuperar nuestra salud. Porque muchas veces ahora os voy a poner un vídeo en el que estas bacterias, cuando se meten en el torrente circulatorio, para que podáis entenderlo, van haciendo que nuestro sistema circulatorio se estreche. Imaginaros que tenéis estas bacterias y os lavéis los dientes súper bien, tenéis una higiene extraordinaria, pero se meten a vuestro torrente circulatorio, se estrecha vuestro torrente circulatorio y además tenemos un día de estrés, tenemos un día de rabia, tenemos un día donde hay más cortisol, que es la sustancia que más le gusta a todos los parásitos, virus, hongos, para poder moverse en ese torrente circulatorio y desplazarse a un órgano y empezar a anitar en un órgano o en el endotelio de la vena o suben al cerebro porque desde aquí hasta aquí pasan la barrera hematoencefálica y no han tenido el sistema inmune que la reconozca y ahí es cuando empieza a entender por dónde puede venir un Alzheimer o puede venir un Parkinson, una múltiple esclerosis y si esto lo hacemos correctamente es cuando tenemos ese equilibrio tan deseado para cada uno de nosotros. Hemos dicho aceite de orégano, zanahoria, tratamiento con el dispositivo PEMER que trabaja esa microcirculación y si vamos quitando
terapia físico-vascular, imaginaros cómo puede ser vuestra calidad de vida. Yo solo lo dejo ahí. Para todos los demás que sois más curiosos, podéis contactar. Dejo aquí mi teléfono y mi número para contactar. Y siempre recordar que todos los naturópatas tenemos mucha información en la que podemos manteneros en esa condición de vida, en esa condición de salud, energía, vitalidad, que es lo que realmente yo creo que desearía todo el mundo. Todo el mundo debe de ser feliz. Algunos quieren y otros no tanto, pero los que sí queréis, contactar con nosotros. Os mando un beso y muchas gracias por escucharnos.